Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión los invito a ver mi segundo intento de ponerle tracción con una liga a un Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este fue mi primer intento de ponerle tracción con una liga y no funcionó correctamente. Fue de mis primeros mecanizados y no tengo el video. Y para este segundo intento vamos a utilizar este magnífico Chevelle. Me gustó mucho. Escogí este Chevelle porque tiene mucha distancia entre ejes y tiene las ruedas traseras libres. Y es necesario que la parte trasera sea parte del chasis. Y para un buen agarre no podrían faltar estas excelentes llantas de Samet Wheels. Sí es muy necesario que sean de goma. Y así es como se van a ver estas llantas. Le quedaron perfecto. Solamente hay que hacer una pequeña modificación en el chasis. Vamos a verlo más adelante. Y como material para hacer el sistema de tracción vamos a utilizar ligas. Como se requiere hacer un eje nuevo, vamos a utilizar una aguja de coser. Y para no perder la costumbre amigos, lo primero hay que abrir el carrito. Por ahí tengo ya un video de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Los invito a verlo, les va a servir mucho. Básicamente el 100% del trabajo lo vamos a hacer en el chasis. Lo primero que se requiere hacer es ajustar el eje. Debe de quedar en esta posición. Solamente vamos a modificar el eje trasero. Para hacer la modificación nos podemos apoyar con una broca. Como es muy blandito el plástico, se puede hacer a mano. Y así quedaría. Solamente se tienen que cumplir dos requisitos: que el eje gire libremente y que esté muy bien alineado, que tenga un paralelo horizontal contra el chasis. Eso sí es muy importante. También necesitamos abrir espacio para los componentes que le vamos a colocar. Enseguida se los muestro. Y así debe de quedar. Lo podemos cortar con una cegueta y después darle una pequeña limada. Es importante rebajar hasta el medio círculo donde va el remache del carrito y hacerle esta especie de guía. Esto se puede hacer con una lima o con una lija. Recuerden amigos, tómenlo con calma, hay que disfrutarlo. Y pongan atención en estos puntos y en estas perforaciones. Estas son perforaciones pasantes. Son para un accesorio que le vamos a hacer a este carrito. Y para darle soporte al eje requerimos hacer dos piezas como estas. Las podemos hacer de plástico duro o placa fenólica. Al eje hay que ponerle un palito redondo. Tiene aproximadamente medio centímetro de diámetro. Ahí hay que poner el eje y pegárselo con pegamento de contacto. Debe de quedar muy bien pegado. Y este es el accesorio que le vamos a hacer a la parte trasera. En los carros de arrancones sirve para que no se levante el carrito. La verdad no tengo el nombre. Si alguien lo sabe, les agradecería que me lo dejaran en la caja de los comentarios. Y esta ruedita es de bisutería. Ahora hay que armar el eje trasero. Este va en esta posición y ahí lleva las placas de soporte. Deben de quedar de esta manera. Estas se pueden pegar con pegamento de contacto. Y así quedó nuestro eje trasero amigos, con sus placas bien puestas. A la madera hay que hacerle una perforación, porque por ahí vamos a pasar la liga. Y hay que rebajar un poco para hacer una especie de canal. Como pueden observar, la liga lleva un nudo en la punta, para que no se nos vaya a salir. Eso es muy importante. Y al otro extremo de la liga hay que hacerle un pequeño gancho. Esto es para poderlo armar muy fácilmente. Y para aumentar un poco más el recorrido de la liga hay que hacerle un sistema de polea. En realidad es muy fácil, solamente se requiere algo parecido a esto. Esta polea la podemos conseguir en los pequeños motores eléctricos. Cualquiera nos puede servir. El único requisito es que gire libremente. Y ahora sí amigos, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones
para que no te pierdas ninguno de mis videos. La idea es pasar la liga por la polea y por la parte de atrás del eje hay que pasar el gancho. Recuerden amigos, esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Se batalla un poco, pero sí se puede. Como pueden observar, la liga ya tiene su nudo y por eso era muy necesario hacerle un gancho para que sea un poco más fácil el armado. Solamente hay que colocar el gancho en el accesorio que hicimos para que no se levantara el carrito. Va en esta posición. Ya nomás hay que poner el accesorio en su posición correcta, donde hicimos las perforaciones. Aquí se puede observar. Recuerden amigos que todo me gusta hacerlo que se pueda desarmar, por si es necesario hacer algún ajuste. Y así debe de quedar. Esa es su posición. ¿Qué opinan amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Y como siempre les recomiendo amigos, antes de avanzar hay que probar. Ya solamente hay que ponerle los interiores y la carrocería. Y este solamente lo vamos a cerrar a presión. Y recuerden amigos que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y aquí su primera prueba. Para que se active la liga solamente hay que darle de reversa. Poco a poco hay que calcular la distancia que debemos de recorrer hacia atrás. Y va a ser la misma que va a recorrer hacia adelante. A diferencia del primer Hot Wheels que hice que funcionara con una liga, este no se levanta. Entonces, para mí eso es un avance, pero creo que lo puedo hacer más eficiente. ¿Qué opinan amigos? No olviden dejarme su comentario. Para darle más recorrido al carrito, hay que girar más veces las llantas de atrás, como en este caso la giré 2 veces, y da más distancia de recorrido. Pero recuerden amigos que tenemos un límite de distancia, si no, se puede reventar la liga. Amigo, si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.